Buena gente, si solo quieren ver el resultado final, o sea, el gameplay del juego, vayan al minuto que están viendo en pantalla. Y algo muy importante es que hay escena post créditos, así que no se vayan sin verla, que está muy buena. Pero por favor, no olviden que si les gusta, dejen su like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse, así me ayudan a crecer el canal y yo se los agradezco un montón. Pero bueno, si por caso contrario te gustaría conocer un poco el proceso de creación, cómo fue que hice cada mecánica, las interfaces, las cinemáticas y todo, bueno, quédate acá conmigo y a continuación te cuento cómo fue que hice el juego del Mandaloriano. Después de más de 4 meses de trabajo, por fin puedo decirles y mostrarles este fangame que tanto me costó y que tanto me gustó hacer. Así gente, hice el juego del Mandaloriano con Unreal Engine 5.1. No se dan una idea del trabajo que hay detrás de este proyecto. Si en mis anteriores fangame puse mi 100%, en este puse el 1000. Este fangame se lo quiero dedicar primero que nada a George Lucas por haber creado Star Wars, esa galaxia muy lejana de la que soy fan desde que tengo memoria. Segundo, a Jon Favreau, Dave Filoni, Pedro Pascal, Giancarlo Esposito y todas las personas que están detrás del Mandaloriano. Tercero, a Jon Favreau y Dave Filoni, pero esta vez por cómo están llevando Star Wars me parece sublime. Y por último, a mi familia, amigos y suscriptores que siempre me apoyan en este tipo de proyectos. Al fin y al cabo soy un simple fan de Star Wars que bueno, usó sus habilidades para homenajear con cariño y respeto a esta gran serie y a esta gran saga. Por último, aclarar que a pesar del exhaustivo trabajo de mi parte, este video no va a estar monetizado por respeto a los dueños de los derechos del Mandaloriano y de Star Wars. Y aclarar también que este fangame solo va a estar disponible para su visionado en este video, es decir, no será distribuido. Ahora sí, terminada la introducción, vamos con el proceso de creación, que a diferencia de mis anteriores proyectos, esta vez lo voy a aplicar de una manera más breve y sencilla para que no sea tan largo el video. Ok, niño, ¿listo para una aventura? Después de terminar la temporada 3 del Mandaloriano, que dicho sea de paso, me encantó, se me ocurrió la idea de hacer un juego de esta gran serie. Pero esta vez quise ir más allá. No solo hacer una misión aislada como hice en mi fangame del God of War, tampoco recrear escenas del material original como hice en el proyecto de The Batman, sino que esta vez tuve ganas de continuar donde nos dejó la tercera temporada. Así que en esta ocasión decidí hacer el capítulo número 1 de la cuarta temporada. Y aclaro por las dudas que estén viendo este video en un futuro, al día de la fecha no existe la cuarta temporada. Por lo tanto, mi misión es hacer un nuevo capítulo que respete lo anteriormente visto, pero que introduzca una serie nueva. Antes de escribir el guión, imaginé los escenarios que iban a estar presentes en el capítulo. Para hacer una continuación directa de la tercera temporada, era más que obvio que el primer mapa que iba a haber es la casa nueva que tienen Mando y Grogu en Nevarro. Luego me imaginé un planeta nuevo en el que suceden cosas tanto en su superficie como en el espacio. Ya teniendo los escenarios definidos, comencé a escribir el guión y la verdad que es mi primera vez haciendo esto. De hecho, muchas de las cosas que hice en este proyecto fue la primera vez, así que fue muy divertido, ya que hacer una historia propia es una experiencia única y más para un fan. Y aclaro de paso que para hacer el guión volví a ver de nuevo las 3 temporadas completas del Mandaloriano para poder ser lo más fiel al material original. Pero bueno, sin spoilear mucho, la trama de mi capítulo es la que tranquilamente podría ser la de un capítulo del Mandaloriano, pero más sencilla y reducida por una cuestión de tiempos y presupuesto nulo, ya que hacer algo un poco más complejo llevaría mucho más tiempo, y si bien considero que lo puedo llegar a hacer solo, lo más saludable sería contratar a un equipo y hacer una inversión considerable. Por lo que en resumidas cuentas, la trama de este capítulo es un encargo que se le hace a Mando, en el cual tiene que localizar una base, infiltrarse en ella, obtener información que es de vital importancia para el sujeto que le encargó esta misión. En el medio de todo esto surgen complicaciones que bueno, nuestros personajes tienen que superar. Todo esto escrito en el contexto de que no hay presupuesto, que no quiero dedicarle más de 5 meses y para que la historia pueda encajar en un videojuego. Ya sabiendo cómo es el plan, como es costumbre en el canal, les voy a mostrar un poco el proceso de creación de algunas de las mecánicas del juego. Ya que en el guión pensé unas escenas que se dan en el espacio de este planeta nuevo, comencé el proyecto creando el Naboo Starfighter.
Los modelos, siempre que existan y que estén gratis y de uso libre, los descargo de la página Sketchfab. Para el caso del Naboo Starfighter encontré este espectacular modelo del crack Thumbs Up 7up y lo importé a Unreal Engine. La programación de la nave es bastante extensa y complicada de entender porque bueno, tiene de por medio muchos cálculos matemáticos y muchas funciones que son duras, o sea, no son para todo el mundo, pero bueno, lo voy a explicar sencillo y para toda la familia. Para que la nave funcione como tal, se le añade un componente que se llama Floating Point Movement. Este componente es propio de Unreal Engine y lo que hace es darnos ciertas características y parámetros para que nosotros podamos comenzar a programar el comportamiento que tendría una nave. La nave tiene 4 estados. El primero es estacionado, el segundo es despegando, el tercero es volando y el cuarto y último es aterrizando. Para programar el movimiento, defino y relaciono ciertos parámetros como son la velocidad, la aceleración, el ratio de giro y demás cositas, consiguiendo un movimiento bastante fluido a decir verdad, y lo complemento agregándole la posibilidad de usar una especie de nitro, impulso, como quieran llamarlo, para darle un dinamismo al movimiento. Esto hará que la nave se mueva mucho más rápido mientras esté pulsando el botón que está definido para usar el nitro, pero tiene una barrita que al vaciarse deberemos esperar un poco para volver a usar el nitro. También implementé unas cuantas funciones más que al final descarté, no es que las borré, sino que las deshabilité porque no encajan en el contexto de este primer capítulo. Por último, comentarles un poco acerca de los efectos especiales. Primero que nada, creé unas partículas para los propulsores, así le damos un realismo al Naboo Starfighter, y a eso podemos sumarle un sistema de audio que varía dependiendo de la velocidad de la nave. Y como no, al final le agregué los modelos de Mando y Grogu dentro de la nave. La verdad que estoy muy satisfecho con el manejo del Naboo Starfighter porque se siente muy fluido a la hora de pilotarlo. Para Dinjarin encontré este gran modelo del crack EX-Voyager, pero antes de importarlo a Unreal, le hice ciertas modificaciones en lo que viene siendo principalmente la capa. En resumen, vinculé la capa a un hueso en específico y le agregué muchas subdivisiones para después poder usar el sistema de físicas ultra realista de Unreal Engine que se llama Chaos Cloud System. Así que luego de tener el modelo modificado, lo cargué en Mixamo, que para el que no esté familiarizado con esta página, le pertenece a Adobe, y en ella podemos encontrar cientos y cientos de animaciones gratuitas y de libre uso. Así que ya teniendo el personaje listo para reproducir animaciones y físicas ultra realistas, lo importé en Unreal Engine. Comencemos con la programación de Mando. En lo que al combate se refiere, los puntos más importantes son el sistema de vida, que básicamente es una variable que almacena la cantidad de vida que tiene Mando. Cuando este recibe daño, se va disminuyendo. En el momento que llegue a 0, lo que va a pasar es que se va a desactivar el control del jugador sobre Mando y se va a ejecutar una función que se llama Ragdoll. Esta función la pueden llegar a conocer de juegos como Gun Beast o Human Fall Flat, que es esa cuando el personaje prácticamente como que se desarma y cae al suelo así y se mueven todos los huesos. Bueno, ese es el Ragdoll, y en ese instante se muestra una interfaz que nos permite reiniciar el nivel o volver al menú. Lo segundo es destacar la capacidad de esquivar ataques a través de ejecutar la animación de un roll, y lo tercero es el combate cuerpo a cuerpo, que prácticamente es el mismo, el típico que yo utilizo en mis proyectos. Es un combate bastante simple que ejecuta animaciones aleatorias, esto obviamente para que no se haga repetitiva las animaciones, y si pulsamos varias veces seguidas podemos ejecutar combos. En el momento exacto de la animación yo le voy a indicar que se activen las colisiones. Por ejemplo, en un ataque con la mano derecha, yo en el momento exacto, por ejemplo en este frame que la mano está acá, le voy a decir que se activen las colisiones que envuelven la mano. Si esas colisiones estando activas tocan a un objeto que puede ser dañado, le inflija daño. Para el sistema de disparos no me quería complicar tanto, así que lo encaré de una forma rápida, sencilla, pero efectiva. No es la mejor para hacer, eso lo quiero aclarar, pero bueno. Primero tenemos que tener el blaster equipado. Esto lo compruebo con algunos branch y variables booleanas que bueno, me permiten saber si Mando tiene equipado o no el blaster. Y luego si mantenemos el clic derecho, lo típico, se cambia la posición de la cámara al hombro, nos genera en la pantalla una mirilla. Ahora bien, si estamos apuntando y apretamos el clic izquierdo en este caso, lo que va a pasar es que va a salir disparado un proyectil, que sería el típico proyectil que sale de los blasters de Star Wars,
en la dirección que nosotros estemos apuntando. Ese proyectil tiene la particularidad principalmente que cuando impacta sobre algo sabe identificar si es un metal, si es una madera, si es un vidrio. Entonces al impactar ejecuta un sonido dependiendo del material con el que impacte y unas partículas dependiendo del material con el que impacte. Para este proyecto tomé inspiración en ciertas mecánicas de los mejores juegos de Star Wars, al menos en mi opinión. Para las interfaces gráficas me inspiré en Star Wars Jedi Fallen Order y Jedi Survivor. Así que como pueden apreciar, el HUD de mando es muy parecido al HUD de Cal Kestis en Jedi Survivor, que bueno, básicamente nos muestra la vida y si estamos a puños o si tenemos equipado el blaster. Para concluir con mando, veamos todas estas mecánicas trabajando en conjunto. Y bueno, para este chiquitín encontré un modelo hermoso del crack Mr. Dude. Que bueno, ahora bien, el inconveniente que se me presentó en esta situación es que bueno, hay que destacar que la mayoría, casi el 95% de los modelos gratuitos de Sketchfab no tienen esqueleto. Y para el que no sepa qué es lo que es un esqueleto en un modelo, básicamente son los huesos que permiten después hacer las animaciones. Sin un esqueleto no pueden existir las animaciones. Y bueno, cargarlo en Mixamo sería lo más rápido y sencillo porque bueno, le hace un esqueleto. Y tenemos acceso a cientos de animaciones como hice con mando. Pero ¿por qué no puedo hacer esto? Bueno, debido al saquito que tiene este sujeto, no le puedo explicar a Mixamo que eso es un saco y que no son las piernas. Y que las piernas, bueno, no están en ningún lado. Bueno, están debajo, pero no sé, no hay una forma clara de decirle a Mixamo que no tiene piernas. Por lo que si lo importamos a Mixamo, va a tomar como que esa parte del saco son piernas y se va a deformar todo. Así que eso está descartado y lo tuve que cargar en Blender. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, porque tengo que hacer el esqueleto desde cero. Y aunque no parezca, esto es medio jodido, medio complicado desde cierto punto de vista. Porque una vez que se hacen todos los huesos hay que pintar las zonas en las que estos van a tener influencia. Me explico. El brazo derecho, que es este, yo acá he hecho un hueso acá y un hueso acá. Bueno, yo a este hueso de acá tengo que pintar solamente esta zona del brazo. Porque es más, por ahí el programa te pinta acá. Entonces si yo llego a mover esto, se me va a despegar esta parte. Y no, entonces tengo que pintar solo lo que quiero que tenga influencia ese hueso con cada hueso. Pero bueno, después de este proceso bastante largo, una vez que me quedó un esqueleto más o menos, comencé a crear las animaciones de Grogu. Y una vez que las terminé, ya lo importé en un Unreal. Sin dudas, el modelo de Grogu es lo que más falta pulir en este proyecto. Por ejemplo, no puede ni abrir ni cerrar los ojos, no puede ni abrir ni cerrar la boca. Y bueno, podría haberle agregado y dedicado mucho más tiempo a estas cositas, pero la verdad es que no soy un diseñador 3D, sé bastante, pero de lo básico. Ya he hecho estas cosas y sé cómo se hacen, y por eso mismo es que no las hice. ¿Por qué? Porque me llevaría mucho tiempo y ya para el momento en el que me puse a programar a este chiquitín, ya llevaba 3 meses y estaba muy saturado, así que me conformé con dejarlo con un esqueleto y animaciones básicas, pero esto lo tuve en cuenta al momento de hacer las cinemáticas, es decir, de dónde enfocaba a Grogu, cómo dejaba que afectara la iluminación para que no se note tanto que Grogu no puede abrir ni cerrar los ojos ni la boca. Pero sí, siendo muy sincero, el modelo y las animaciones de Grogu es algo que pudo ser mucho mejor. Ahora bien, Grogu tiene 3 habilidades en la fuerza: empujar, jalar y congelar. Básicamente, las 3 habilidades funcionan de la siguiente manera. Si estamos apuntando y en ese momento lanzamos alguna de estas habilidades, Grogu reproducirá una animación única por cada habilidad y en el momento exacto de sus manos va a salir un Capsule Trace for Objects. Esto básicamente lo que hace es generar cápsulas de colisión desde donde yo le indique, que en este caso es la mano de Grogu, que se van a disparar en la dirección que estemos apuntando. Y básicamente si eso impacta con objetos que pueden recibir esa fuerza que programé,
se aplicará el efecto de la habilidad que acabamos de ejecutar sobre ese objeto. El HUD es igual que el de Mando, obviamente de nuevo recalcar que está inspirado en el HUD de Cal Kestis, pero con la diferencia que acá nos va a iluminar las manos que esté usando Grogu. En el caso, por ejemplo, de congelar, se van a iluminar las dos porque la animación que hice de Grogu es con las dos manos. Así que para concluir con este chiquitín, vamos a ver el desempeño de todas sus habilidades en la fuerza. Ya que nuestros personajes principales son dos y los dos son jugables, al más puro estilo Lego y con el mismo sonido, programé la mecánica de cambiar el personaje. Por lo que si estamos controlando a Mando, Grogu será controlado por un AI Controller, que hará que básicamente siga a Mando. Y en caso contrario, lo mismo, pero al revés, es decir, Mando seguirá a Grogu. Programé un par de NPCs para que la superficie del planeta nuevo no se sienta vacío, pero hay un problema con esto debido a la gran carga gráfica que tiene este mapa. No me puedo exceder con la cantidad de NPCs debido a las limitaciones de mi PC. Así que no pude poner tantos como me hubiese gustado, pero bueno, le dan por lo menos un ambiente más vivo al entorno. Que básicamente los NPCs sirven para interactuar o para ofrecernos misiones secundarias. Para los Stormtroopers encontré este modelo hermoso de Newt 2000. Lo cargué en Mixamo y elegí las animaciones que más le quedan a un Stormtrooper, así que después de hacer esa exquisita selección lo importé en Unreal Engine. Como los Stormtroopers son la IA, la inteligencia artificial que nos va a atacar, tienen un elemento, un componente que se llama Pound Sensing, que básicamente lo que hace es detectar Pounds, que los Pounds son los personajes, así que en un determinado rango auditivo y de visión, que bueno, eso lo defino yo, por lo que en esta IA le programé que cuando vean a Mando se posicionen a una distancia definida y cuando estén a esa distancia le disparen. En caso de que Mando se aleje, lo van a seguir hasta posicionarse de nuevo a una distancia aceptable y le van a disparar. Tienen su componente de vida al igual que Mando, y al hacerles daño se mostrará una barra encima de su cabeza en la que indica su vida. Cuando esta llega a 0, se activa el Ragdoll y se queda ahí el Stormtrooper. O sea, tieso y de chido. Ahora veamos todo esto en acción. A diferencia de mis otros proyectos, esta vez le puse muchísima atención a lo que vienen siendo las interfaces gráficas, ya que ahora se puede controlar no solo con el mouse, sino con el teclado y con el joystick. Esto parece una auténtica tontera, pero no lo es, al contrario. Miren eso, kilos y kilos de programación en un menú. Pero bueno, un pequeño agregado a todo esto es que donde nos sale qué control hace tal cosa, se cambia dinámicamente y en tiempo real dependiendo del dispositivo que estemos usando. Si estamos usando el teclado nos va a aparecer que con el escape salimos. Ahora si de repente yo conecto el joystick y aprieto una tecla del joystick, me va a decir que salgo con la B. Los tips saldrán en distintas partes del gameplay y básicamente están ahí para ayudar al jugador a aprender los controles. Ahora bien, cuando se reproduce una cinemática, si apretamos pausa, va a tener un menú de pausa completamente único para la cinemática, ya que va a tener una sola opción que es la de reanudar. Por caso contrario, tenemos un menú de pausa individual para el Naboo Starfighter, para Mando y para Grogu. Está inspiradísimo en el menú de pausa de Jedi Fallen Order, en el que bueno, primero tenemos la pantalla de inicio en el que podemos ver a nuestro personaje con las habilidades que tiene desbloqueadas y las que tiene bloqueadas. Arriba a la derecha tenemos también para ver la experiencia, el nivel que tenemos como mandaloriano. Y después tenemos una sección en la que podemos ver el objetivo, la misión actual.
Que bueno, esta se va actualizando conforme va avanzando la historia y van surgiendo nuevas misiones. Después tenemos una guía táctica, que acá básicamente tenemos la colección de planetas que están disponibles en el juego, que bueno, a medida que se va avanzando en la historia se van desbloqueando, y dentro de ellos tenemos distintas biografías y curiosidades de los personajes que habitan esos planetas. Y por último tenemos la pestaña de opciones, en la que podemos ver los controles de nuestro personaje, ajustar los gráficos, el audio o volver al menú principal. En caso de morir se mostrará esta pantalla que tiene la opción de reintentar el nivel o volver al menú principal. Basándome en el guión que escribí, el primer mapa es la casa de Mando y Grogu en Nevarro. Y bueno, se preguntarán, ¿cómo fue que la hice? Simplemente mirando y poniendo pausa en los poquísimos segundos que se alcanza a ver al final de la tercera temporada. Así que comencé a diseñar esa parte que se alcanza a ver de la casa de Mando, pero también me tuve que reimaginar y añadir el otro ángulo que no se ve de la casa de Mando para, bueno, poder hacer unas escenas un poco más completas y tener un poco más de ángulos al momento de poner la cámara. Así que la clave de todo esto fue paciencia y bueno, de a poco fue tomando forma. Al planeta inventado lo llamé Cosmara. Este se divide en 3 partes. La primera viene siendo el espacio, en la que vamos a poder observar el planeta y su luna. Aunque no parezca, el planeta está casi en un tamaño real. Esto está bueno porque es inmersivo, pero tiene algo muy malo, y es que básicamente la nave va a parecer que está quieta. Vamos a estar acelerando la nave a tope y va a parecer que está quieta, pero eso no es debido a que sea lenta o a que no se esté moviendo, no. Es debido a la gigantesca inmensidad del tamaño del planeta. Entonces, bueno, se nota nada más que vamos acercándonos al planeta cuando usamos el nitro, pero bueno, eso es un poco como que la baja, porque como bien digo, parece como si la nave estuviese quieta, pero bueno, no es el caso. La segunda parte es la superficie del planeta, que para mi suerte, gracias Epic Games, como ya saben, o si no saben les comento, en la tienda de Epic, en la parte de Unreal Engine, hay una parte que se llama Marketplace, que es el mercado básicamente, en donde se pueden comprar cosas. Ahora, Epic, como es el creador de Unreal Engine, pone varias cosas que son gratuitas para que, bueno, vos te la bajes y veas cómo los profesionales hacen un mapa, efectos especiales, qué sé yo, lo que te imagines. Y bueno, justamente, menos mal que me fijé, encontré este mapa que yo al momento de verlo dije, esto es Star Wars. O sea, no hay chance, esto es un mapa de Star Wars. Así que bueno, como este mapa me pegaba muchísimo con el guión, lo adapté un poquito para que, bueno, me sirviera al 100% para la historia que quiero contar. Y la tercera y última parte es el cuartel donde debemos infiltrarnos, que bueno, ese sí tocó diseñarlo desde cero, pero no quiero spoilear mucho, así que no se hable más. Las cinemáticas son las que básicamente les van a dar vida al capítulo. Para el que no sepa, una secuencia es básicamente una toma y una cinemática es un conjunto de secuencias. En total hice 118 secuencias que conforman 11 cinemáticas completas. Sin embargo, lo más loco no fue eso, no fue animar cada fotograma, cada animación, cada efecto, cada expresión facial, etcétera, etcétera, sino que fue las voces. Porque claro, si estamos hablando de un capítulo, tiene que tener diálogos. Me salvó un poquito que Mando es un personaje de pocas palabras, pero igualmente fui capítulo por capítulo. Mando decía A, pase para acá, así. O sea, a lo largo de los 24 capítulos extrayendo frases de Mando y de otros personajes que me complementan y me sirven. Y junté un total de 475 frases, de las cuales, bueno, después elegí las que se adaptaban mejor al guión que yo había escrito. Pero fíjense un pequeño detalle. Escuchen la siguiente frase. Me gustan las probabilidades. Muy bonito todo, ¿no? Escúchenla de nuevo. Me gustan las probabilidades. ¿Notan algo? Me gustan las probabilidades. Claro, la frase está muy buena, pero de fondo tenemos un sonido de efecto especial, música, no me sirve. O sea, imagínense hacer una cinemática en la que, no sé, Mando dice una frase y de fondo se escucha que va pasando una nave y en la siguiente se escuchan disparos y en la escena no hay disparos, está todo tranquilo. No me sirve. Así que a cada frase tocó quitarle ese ruido. Así que conseguí pasar de esto Me gustan las probabilidades. a esto. Me gustan las probabilidades.
Sin duda otra de las tareas que me quitó años de vida. Sin contar después el tema de los efectos de sonido, la música que había que mezclar y demás, eso ni lo mencionemos, por favor. Pero bueno, si bien que soy consciente que todo lo que he hecho se puede mejorar, se puede ampliar, estoy más que satisfecho con los resultados obtenidos. Ya terminé de explicarles todo lo que les quería explicar, porque sí, no les voy a explicar todo, quiero que haya sorpresas. Así que ahora toca ver el resultado final. Aclararles que lamentablemente la calidad gráfica a la que puedo correr mi propio juego es esta. Y prácticamente en medio, porque bueno, mi PC no es tan potente. Esto siempre lo quiero aclarar porque quiero que tengan en cuenta que, como lo están viendo, si estuviera en calidad máxima se vería mínimamente el doble o quizás el triple de mejor. Por último, comentarles que para este proyecto no voy a hacer una referencia o un cameo hacia mí, como he hecho en anteriores proyectos, sino que esta vez también fui más allá. Me autodí, o sea, como director, escritor y lo que sea, me autodí un papel. Así que pido disculpas de antemano si mi actuación no es muy buena, pero bueno, es la primera vez que lo hago, no tengo idea de actuación, así que bueno, lo hice millones de veces hasta que por lo menos se escuchaba mejor que todas las otras tomas. Pero bueno, es un gustito que me doy siendo consciente del trabajo que implicaba hacer esto. Me meto ahí yo en el medio, ¿sí? Y algo muy importante es que cuando aparezcan los créditos no se despeguen de la silla, porque hay una escena post créditos que al fan de Star Wars, como yo, le va a encantar. Estoy segurísimo. Así que no se despeguen de la silla porque es la frutillita del pastel. Y ahora sí, señoras y señores, me callo un año luz y los dejo con mi fangame del Mandaloriano. Oficial. ¿Mando? ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Quieres trabajar para la Nueva República? ¿Listo para una aventura? De acuerdo. Muy bien, niño. Ahí es a donde vamos.
quédate cerca. Mantén los ojos abiertos. ¿Creen que sea posible que cargue al bebé? No le gustan los extraños. Entonces iremos a Tatooine. Beskar. Está hablando. No hablo ese idioma. ¿Eres un mandaloriano? Sí, Tengo una propuesta que tal vez te interese. es posible. ¿Qué te parece esto? Disculpa, comerciante. Aprecio tu oferta, pero tengo algunos asuntos que atender. ¿Te gustaría volver a Nevarro? A esos sujetos les gusta imponerse cuando llegan. Ya sabes cómo es. Escucha, niño. Tengo un plan. ¿Qué es eso?
No sé, una mascota o algo. Tendrás que largarte de aquí. ¡Identifícate! Bueno, parece que están felices de vernos. El registro de comunicaciones dice que desde ahí dirige la operación. ¿Cuántos soldados habrá? Es posible. Aquí abajo, estamos aislados por completo del resto de la galaxia. Mantén los ojos abiertos. Ok, aquí vamos. ¡Quieto! ¡Suelta el arma! ¡Manos arriba! El camino así es. Excelente. ¡Encontré el objetivo! Yo me encargo de esto. Mantén la formación. Yo me encargo de esto. Tal vez hay una clase de control o algo. Tank Farrik. No hay mucho que ver aquí. Ok, niño. Necesito tu ayuda. ¿Lo ves? He visto de lo que eres capaz. ¿Sabes a qué me refiero? Muy bien. Sabía que podías hacerlo. ¿No quieres aprender más cosas Jedi? Me pregunto qué hacen aquí. Esto es interesante. Qué interesante. Señor, perdón por la tardanza, comandante. Hubo complicaciones. Lo vi con mis propios ojos. Perdimos 11 troopers. Está más que claro que nuestros invitados requieren de una atención especial. Entiendo, señor. Envía de inmediato a K3ER. Sí, señor.
Así que la Nueva República envió a un Mandaloriano y a un Jedi. Interesante. Veamos de qué están hechos. Hay que regresar a la nave. Quédate cerca. Resistencia imperial. No resistir. Ok, niño. Ahora. Excelente. Eres muy especial, niño. Es hora de irnos. Hay que regresar a la nave. Impresionante. Señor. Señor. Necesito que envíe a sus mejores pilotos para interceptar. Entiendo, señor. Ah, y una cosa más. La información que el Mandaloriano robó es de vital importancia para el Imperio. Por lo que, si fracasa, le recomiendo no volver a entrar por esa puerta. ¿Le quedó claro? Sí, señor. Tank Farrik. Nos tienen en la mira. Muy bien, niño. Agárrate. Ok. Solo uno. Me gustan las probabilidades. Es hora de despedirnos. Nos volveremos a ver. El camino así es. Me presento ante usted, mi señor.
Leí su reporte. Por mi propio análisis, pude determinar que consiguieron mis planos. La información falsa que proporcionó ya se encuentra en manos de la Nueva República. Muy bien, capitán. Nuestro espía nos dará una ventaja abrumadora contra los rebeldes. Admito que fue brillante su idea de enviar a la señorita Kane a infiltrarse en sus filas. Para vencer a un enemigo hay que conocerlo. No solo sus tácticas de batalla, sino su historia, su filosofía, su arte. Yo estudio el arte de la guerra y lo perfecciono. ¿Me es claro que tuvieron ayuda de alguien? Es correcto, mi señor. Sorpresivamente, la Nueva República envió a un mandaloriano junto con un Jedi. Oh, qué curiosidad. Estaremos preparados para eso, siempre que hagan exactamente lo que yo diga. Correcto, mi señor. ¿Quiere que avancemos a la siguiente fase de su plan? No es necesario. La victoria y la derrota suelen determinarse por los detalles más pequeños. Actuar impulsivamente no nos ayudará. Hay que aguardar y hay que adaptar nuestra estrategia debidamente. Ahora sí me disculpa. Conduciré un experimento que requiere mi presencia. El Imperio reconocerá su servicio. Puede retirarse. A sus órdenes, mi gran emperador. Serán los arquitectos de su propia destrucción. Sin embargo, es probable que encontraran un aliado inesperado. Fue muy hábil, debo agregar. Pero la guerra acabará siendo nuestra. Así que bueno, gente, este fue mi pequeño homenaje a Star Wars, al Mandaloriano y a todas esas personas que siguen creando historias de esta increíble saga. Espero que les haya gustado y bueno, si fue así, dejen su like, compártanlo con sus amigos y sobre todo, por favor, suscríbanse. Si no querés que te moleste con mis videos, suscríbete y poné en desactivado la campanita. Pero suscríbete, loco, con eso me ayudas un montón a que crezca el canal. Ahora, por caso contrario, si querés ver más videos como este, suscríbete y activa la campanita. Y en la descripción y un comentario fijado probablemente, voy a dejar la lista de reproducciones donde están todos mis otros fangames y seguramente estarán los que vendrán en un futuro. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por haber visto el video. Mi nombre es Enzo, que la fuerza los acompañe y recuerden, el camino así es.